Cristo el verdadero Goy. ¿Sí? Entonces, ese libro habla del Adviento. Y bueno, su explicación daremos en su momento. Bien, el último tema que nos ocupa hoy para entrar ya al Adviento es la celebración de la Navidad. Tenemos que abordar este tema porque para nosotros no hay problema. El problema es que, uno, tenemos hijos, tenemos nuevas generaciones que tienen que ser ellos adiestrados y entendidos por qué hacemos esto. Por otro lado, también tenemos, hermanos, los detractores del Evangelio, los trasnochados que dicen que la Navidad no es una fiesta cristiana, que es de los papistas, o que el emperador, ya se me olvidó su nombre de este emperador, etcétera, etcétera. Y hay por ahí una pastora proponiendo que la Navidad la celebremos en septiembre, y así cositas por el estilo, hermanos. Vamos entonces a buscar en Lucas capítulo 2 para explicar qué es lo que nosotros como reformados, como presbiterianos, celebramos respecto de la Navidad. Lucas capítulo 2, quiero tomar solamente unos cuantos versículos, que es el versículo 8 al 14. Es pequeño, creo que lo podemos leer todos juntos, ¿sí? Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Vamos a leerlo juntos. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos concedes en la comunión de los santos adorarte, en la comunión de los santos ser instruidos, alentados y exhortados por tu palabra, y también, Señor, tener el gozo de ver el rostro y estrechar la diestra de cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos, Señor, pero también te damos gracias porque nos concedes el privilegio inmerecido de ser profeta, Señor, a nuestra comunidad, de proclamar tu poderoso y glorioso evangelio, para que todos sepan, Señor, que hay un Dios, Señor, que sostiene este mundo, pero un Dios que también demandará de cada uno de aquellos que está sosteniendo en un juicio final, en el cual hemos de responder qué es lo que hemos hecho con aquel regalo tan grande que nos has dado, la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre Santo, queremos pedirte que tu Espíritu Santo toque de tal manera las fibras de nuestro corazón que seamos transformados por el poder de tu palabra. No solo transformadas nuestras propias vidas, sino que también otros puedan leer en nosotros el cambio que tú has hecho para nuestras vidas, el sentido que tú le has dado a nuestras vidas. Te pedimos pues, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga que estas palabras tuyas queden selladas indeleblemente en nuestros corazones, y nuestro corazón, Señor, nos mueva y nos dirija para hacer aquellas cosas que glorifican tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El término Navidad, por cierto, no es desconocido para nosotros. Es una palabra que usamos para estas épocas, y pues la mayoría de nosotros sabe que esta palabra viene del latín nativitas, que significa nacimiento. La celebración de la Navidad es una solemnidad con la cual el pueblo cristiano conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Esta conmemoración la llevamos a cabo el 25 de diciembre entre las iglesias de Occidente. Y por supuesto que no son pocas las polémicas que ha generado esta fecha.
que si Cristo nació aquí, que si Cristo nació antes, que si que nació el 7, que si nació, en fin, etc. Y en esto nos hemos estado peleando mucho los evangélicos. A decir verdad, en otros lugares se celebra en otras fechas. Por ejemplo, entre las iglesias ortodoxas en el oriente, ellos celebran la Navidad, lo que sería el 6 de enero, la víspera, para celebrarlo el 7. En la fiesta de Navidad se propone, como su nombre lo indica, celebrar la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. En la actualidad, tenemos que mencionar prácticamente todas las iglesias cristianas de Occidente otorgan a la solemnidad de la Natividad o de la Navidad una importancia tal que se la antecede de un tiempo de preparación, el Adviento. Es decir, que la Navidad es tan importante que entonces la iglesia cristiana, desde la era patrística, y ya lo veíamos anteriormente, ¿sí?, es tal la importancia que entonces empieza a preparar el pueblo, ¿para qué? Para celebrar ese día. Por eso es la temporada de Adviento. De la misma forma que la Cuaresma vino a constituir un tiempo de preparación para la Pascua. Aunque a decir verdad, hasta el siglo XIX, algunas iglesias, es decir, la iglesia desde la patrística, la Reforma, hasta el siglo XIX, no había problemas en cuanto a la celebración de la Navidad. Todos celebrábamos esas fechas. Fue a partir del siglo XIX cuando algunas iglesias radicalistas fundamentalistas, hoy llamadas evangelicalistas, dejaron de celebrar la Navidad. Las razones, por un lado, era para desligarse, según ellos, del catolicismo. Pero Dios no ha hecho un contrato especial con ninguna iglesia. No tiene contrato de exclusividad como lo tiene Taravisa con sus artistas o Tarasteca. Así que Dios da sus dones y es su iglesia la que tiene que guardar eso, tiene que atesorar eso. Y cuando un movimiento no está siendo fiel en ese testimonio, el juicio de Dios viene sobre de ellos. Y entonces su iglesia, que siempre ha continuado, sus miles que no han doblado su rodilla a Baal, ellos continúan dando testimonio proféticamente de lo que Dios demanda de su iglesia. Así que entonces surgió, decíamos, en este siglo XIX ese primer intento de separarse por no parecerse a los papistas. Hoy en día es lo triste, que hay presbiterianos, ya no digamos hermanos de otras denominaciones, que piensan que nosotros los presbiterianos somos católicos porque bautizamos a los niños, que somos papistas porque tenemos catecismos, que somos papistas porque tenemos este tipo de celebridades, ¿sí? Yo he recibido correos electrónicos de hermanos presbiterianos, ustedes saben que en nuestro programa se difunde a nivel nacional, y entonces pues revientan, no, ustedes parecen católicos, ustedes no son presbiterianos, para comenzar por ahí. Entonces esta fue una de las razones. Han surgido por allí escritores, investigadores que pues dependen de internet, su Dios en internet, sacan de internet y hacen internet, y entonces por ahí una pastora dijo, no, pues que Cristo no nació esta fecha. Pues cierto, no sabemos, no hay una fecha exacta, pero entonces dice, pues propongo que celebremos la Navidad en septiembre. Apenas creo que fue el año pasado que envió casi una especie de boletín por todo el mundo. Pero hermanos, las iglesias reformadas nunca han tenido ese problema, porque ellas continuaron. Ellos se negaron a aceptar lo que los papistas decían, ustedes no son iglesia. Dicen, no, nosotros somos la verdadera iglesia. Y también es así que entonces confesaron en qué consiste la verdadera iglesia. Hablaron de las marcas de la verdadera iglesia. Así que entonces ellos continuaron. La mayoría, comenzando desde Martín Lutero, continuaron celebrándola el 25 de diciembre.
Siguiendo con estas fechas, escuchen, la cena de Navidad era una cena familiar. La cena de Navidad era una cena familiar, semejante a la Pascua judía. Sin embargo, hoy en día, no son pocas las iglesias que han arrebatado este festejo exclusivamente familiar para convertirlo en un festejo litúrgico. ¿Cómo se celebraba entonces la Navidad? La gente iba al culto y después del culto tenía la celebración, la cena familiar. Pero ahora se ha convertido en un acto litúrgico. La costumbre, insisto, era tener el culto de Nochebuena y en la casa la cena familiar. Hoy no son pocas las iglesias que entonces han arrebatado esta intimidad familiar para entonces convertirla en algo colectivo. Y se celebra la cena de Navidad en la iglesia. Lo mismo que sucede con el activismo en algunas iglesias. Sociedad de Esfuerzo Cristiano en domingo, Sociedad de Varones en domingo, Sociedad Femenil en domingo, reuniones de consultorio en domingo, todo en domingo, y de tal manera que el esposo no puede comer con la esposa, los padres no pueden comer con los hijos porque tienen que estar en el esfuerzo cristiano, y la misma iglesia ha provocado el rompimiento de la unidad familiar, hermanos. Entonces, todo esto debido a que ha habido intrusos dentro de la celebración de la Navidad. Me propongo mencionarlos esta ocasión, porque cada uno de ellos requeriría de un buen espacio para hablar de cada uno de ellos. Pero solamente por hoy quiero mencionarlos y retomar en la próxima temporada, hermanos, estos en separado. Por ejemplo, de Santa Claus podemos leer, hermanos, así, un estudio de 15 cuartillas de dónde vino su origen, etcétera, y cómo es que entró dentro de la vida cristiana. El primer intruso que tenemos noticia es el nacimiento colocado debajo del árbol. Este nacimiento fue instaurado por el monje Francisco de Asís. El nacimiento, también conocido como el pesebre o nacimiento navideño, que consiste en la representación del nacimiento de Jesús mediante una maqueta de Belén y sus alrededores. Las figuras principales son el establo donde nació Jesús, José y María y el mismo niño Jesús, los animales, los pastores y también los 3 reyes magos y todo lo que hoy le aumenta. ¿Qué es lo que trajo a este punto? El punto no fue eso. El punto es que empezaron a desvirtuarse y a rendir adoración a ello. Insisto, en otra ocasión lo desarrollaremos con más amplitud este punto. Pero ahora se ha convertido en un intruso. Ustedes dirán, pero esos son los papistas. No, hermanos. También hay cristianos que ponen nacimiento. También hay presbiterianos que hacen, no sé cómo se llama eso, pero hasta arrullan al niño. Sí, hermanos, eso es de tal cosa. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Dónde hemos caído, no? Esta es la queja del Señor. Llenos estáis de costumbres. Las costumbres sobrepasan nuestra doctrina. Y por eso entonces es menester advertirlo, hermanos. ¿Sí? Otro intruso de los festejos de la Navidad: las posadas. ¿Sí? No, los evangélicos tenemos posadas cristianas, posadas evangélicas, pero tenemos posadas. ¿Sí? Las posadas fueron introducidas por los sacerdotes misioneros de España en México. Pero ese no es el punto, hermanos. El punto es que las mezclaron con las tradiciones mexicas, ¿sí? Ilustrando los 9 meses del embarazo de María, la piñata de los 7 picos que simbolizan, según ellos, los 7 pecados capitales, y las pastorelas. Las pastorelas que en un principio solo tenían la intención de actualizar los diálogos del nacimiento de Jesús. Dramatizarlos, gracias. Pero hermanos, ¿qué se ha convertido ahora?
¿sí? En teatros burlesques, en palabras de doble sentido, en albures. En los diálogos entre el diablo y los pastores se vuelven albures, hermanos, ¿sí? Entonces vean cómo el hombre fácilmente distorsiona, ¿sí? Distorsiona todo esto. Y esto han sido intrusos que se han ido metiendo dentro de la iglesia. Bueno, hasta ahorita no sé, no me ha tocado ver, ¿sí?, cristianos que celebren posadas cristianas. Espero que no haya, hermanos, ¿sí? Pero con eso de que hasta Halloween cristianos tienen, pues no es difícil, ¿verdad? No es difícil que sí los haya. Ay, no, pues nada más una piñatita. Ay, no, pues nada más, etcétera y etcétera. Otro gran intruso, hermanos, el Santa Claus. Comercialmente de origen americano, pero históricamente se lo pelean en Italia y se lo pelean en Europa. En Italia son dos ciudades que se lo pelean, Milán, y dice, y aquí están los huesos de Santa Claus. Y otra iglesia, ahorita no recuerdo, en otro lugar de Italia también no, dice, aquí están. Insisto, en otra ocasión vamos a desarrollar un poquito estos temas. Pero hablar del origen de este personaje necesita una mención aparte. Quizá en otra ocasión podamos hacerlo. Finalmente, un cuarto intruso de la Navidad, el intercambio de regalos. En la antigüedad se hacían regalos, pero no intercambio de regalos. ¿Me explico? La iglesia cristiana sí hacía regalos, pero no intercambio de regalos. Y hasta cuota le ponen, mínimo 100 pesos. ¿Sí? Ay, me gusta esto y me gusta. Oye, pues yo ya lo regalo, ya pídeme mejor lo que quieras. No, hermanos. Somos muy fáciles de distorsionar. ¿En qué consistían los regalos? ¿Sí? Los regalos consistían en hacer colectas entre los miembros de la iglesia. Por cierto, hermanos, yo lo he intentado desde que estoy aquí, pero pues no ha fructificado, ¿sí? No ha pasado de consistorio. ¿En qué consistían los regalos? Insisto, eran colectas hechas entre los miembros de la iglesia, en el cual estaban incluidos los niños. Los niños tenían que regalar, no pedir regalos. Hoy los niños piden regalos, pero no son capaces de soltar un regalo para los niños pobres. Ahí está, pero no sueltan uno solo, ni los usan. Hemos distorsionado. Entonces este otro es otro gran intruso, hermanos, ¿sí? Entonces, la iglesia juntaba juguetes, abrigos, suéteres, despensas, leche, en fin, todo esto era recolectado y era donado en casas hogar, a familias pobres de la iglesia, a las familias de los barrios, y esto ya nos lo quitaron ahora. Ahora lo tiene que hacer la asociación fulana de tal, la asociación hace quién sabe qué, y todos esos porque la iglesia ya hemos dejado de hacerlo, ¿sí? Entonces estos son los intrusos de la Navidad. Entonces nosotros ¿qué celebramos, hermanos? Bueno, después de todo, ¿no? ¿Para qué estamos aquí, no? ¿Sí? ¿Qué celebramos? Bueno, hermanos, en primer lugar tenemos que mencionar, nosotros celebramos el cumplimiento de las promesas dadas por Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dios está prometiendo allí un redentor, una nueva simiente que iba a poder cumplir la voluntad de Dios. Nosotros celebramos las promesas dadas por Dios a los patriarcas de Israel, a Abraham, quien le dijo que era padre de muchedumbres. Nosotros celebramos y recordamos junto con el pueblo dolido de Israel, pero consolado por el anuncio de los profetas, que día con día consolaban al pueblo recordándoles
que Dios un día enviaría a su Mesías. Y ese día llegó. Ese Mesías nacido de mujer que iba a expiar el pecado de los elegidos. Y así el Cristo nos acercó y nos reconcilió con el Padre. Los problemas sociales que tenemos en la actualidad, hermanos, no son meros problemas de pobreza, de madres solteras. Son problemas de pecado. Y el pecado ha originado eso. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Que el pecado ha hecho una gran brecha entre nosotros y Dios. Y mientras nosotros no estemos reconciliados con Dios, entonces, hermanos, no podemos pedir bendición donde hay pecado. Imagínense, hermanos, el jovencito o la jovencita que anda con un novio pagano y le pide: Señor, por favor, cura a mi mamacita porque está muy enferma, o cura a mi hermanito porque está muy enfermo. Está en pecado. Uno no puede acercarse a Dios así, porque el pecado forma esa barrera cuando estamos en desobediencia. Eso es lo que tiene que conocer el pueblo, y eso era lo que hacían los profetas. Nosotros entonces no solo celebramos el nacimiento de Cristo, sino el nuevo nacimiento de cada uno de nosotros por la sola fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno hace una incursión en los escritos de la era patrística, de los padres de la iglesia, uno encuentra entre todo eso que uno puede leer, que había en cierto momento un saludo muy peculiar entre los cristianos: nativitate. Para nosotros no tiene significado, nativitate. Pero nativitate era una pregunta: ¿ha nacido Cristo en ti? Ese era el saludo. Como decir: ¿has nacido de nuevo? ¿Eres cristiano? Ese era entonces el saludo. Y eso es entonces lo que nosotros recordamos, de que ahora, ¿sí?, nosotros estamos celebrando que Dios realmente ha cumplido su promesa. Nosotros queremos decirle al mundo que el Redentor ya nació y ahora está llamando a los hombres para que se vuelvan a su pecado, de su pecado, perdón. ¿Qué celebramos? Simplemente lo que acabamos de leer, hermanos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, no un muñeco de yeso inerme ahí debajo de un árbol, sino uno que es tu Salvador. Tú necesitas salvación. Mientras estés en tu pecado, necesitas de esa salvación, y esa salvación solo te la puede dar nuestro Señor Jesucristo, que os ha nacido en la ciudad de David, el Cristo. El Cristo no es cualquier embajador plenipotenciario de ninguna nación, nada menos que es el enviado de nuestro Padre Celestial. Él ha enviado a su Hijo, y Él lo ratificó por doble vez, lo escribieron los evangelistas: este es mi Hijo amado, hablando desde la nube. Uno de los evangelistas dice: a Él oí. Entonces, si rechazamos a aquel que Dios ha enviado, es una grande afrenta para el Padre. Entonces, ha nacido en la ciudad de David el Cristo, el que Dios ha enviado. Pero además dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Tercero, y además Él. Ya cerraron su Biblia. Ay, hermanos, pues es para que la abran y vayamos viendo palabra por palabra, tilde por tilde, etcétera y etcétera. ¿Qué dice? ¿Cuál? Señor. Y dice el mismo Señor en las Escrituras: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Él es Señor de la totalidad de nuestras vidas. Como decía Abraham Kuyper, no hay pulgada cuadrada en la cual Dios no diga esto, o Cristo no diga esto es mío. Él es Señor de mi vida personal. Yo no puedo hacer aquí cosas y decir: no, esta es mi vida personal, con mi vida personal no te metas. Yo en mi vida personal puedo hacer lo que quiera. No, en un momento. Cristo es Señor
de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tus diversiones, de tu empresa, de todo lo que hagas. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Y eso es lo que celebramos entonces nosotros. Y en el otro pasaje, más dicho, en este pasaje, en el otro versículo que quiero citar hoy, es el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas. Esta es una demanda del cielo. Si yo soy tu Dios, si yo soy tu Redentor, ¿por qué no me alabas a mí? ¿Por qué rindes culto a otras cosas que no lo son? Yo soy el que te salvé, yo soy tu Padre, yo soy el que envía a su Hijo, yo soy el que está reclamando alabanza. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Sí? Pero tendríamos que hacer honor a lo que dice el texto. El texto usa la palabra epi, que es una palabra griega fuerte. Por encima. Por encima. Es decir, la tierra está cubierta ¿qué? De pecado, que dice Isaías 24, versículos 5, 6. La tierra está contaminada por causa de sus moradores. Pero gloria a Dios en las alturas, porque sobre la tierra hay paz. Dios es el originador de la paz, no tú ni yo. Él trajo la paz sobre la tierra. La paz no es algo que surja de la tierra, no es centrífuga, que salga del centro hacia afuera, es de afuera hacia adentro. La traducción no nos permite verlo aquí, pero en el griego así dice epi, ¿sí? Epi en, y luego dice la tierra. Y luego dice buena voluntad. Pero escuchen, miren, subrayen ahí. Buena voluntad, ¿qué dice? Ya, es que mis lentes no sirven. No alcanzo a leer. Para. Subrayen. Enciérrenlo en una bolita, en un círculo. Porque ustedes luego van a encontrar carteles que dicen así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. No, un momento. No hay hombres de buena voluntad. No. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. De Dios para los hombres. Exacto, de Dios para los hombres. Eso es lo que tenemos nosotros que explicar. Y esto es lo que celebramos. Que Dios no teniendo obligación con usted, Dios no teniendo obligación conmigo, porque usted es pecador, usted es el que ha ofendido a Dios. Así lo dice el salmista, así lo dicen los proverbios. Ustedes cometen sus pecados, cometen infracciones y luego le echan la culpa a Dios. Ay, yo no sé qué le echo a Dios. Pues nada, bígamo, adúltero, ratero, etcétera y etcétera. Y todavía, ¿qué le echo a Dios? Entonces, hermanos, ¿qué celebramos nosotros? La buena voluntad de Dios. Que a pesar de lo que somos, Dios en su misericordia nos ha redimido. Ninguno de nosotros merece la salvación, porque todo es por gracia. Y por eso, ciertamente, no sabemos la fecha. Hay incertidumbre en la fecha, pero celebramos el acontecimiento. Porque si no, surgirá otra generación que no conozca a Jehová ni los hechos de Jehová. Y entonces esa generación traerá otra temporada como el periodo de los jueces. Así que, hermanos, tenemos que celebrar la Navidad, pero como Dios, como nuestros padres lo han celebrado. Que Él de veras sea el honrado en esta temporada. Y Dios nos bendiga a ser profetas ante nuestra familia, profetas ante nuestros amigos, profetas ante nuestros vecinos, profetas en nuestra comunidad y profetas aún en nuestra misma iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a celebrar como debemos celebrar la Navidad. Vamos a orar. Señor Dios y Padre,
Gracias porque has dejado registros en tu palabra para que podamos ver que esto que celebramos no es una ocurrencia de los apóstoles o de los padres de la iglesia o de nuestros abuelos reformados, sino que está consignado en tu palabra que tu Hijo Jesucristo, que el Mesías ya nació, que el Mesías ya llegó, que el perdón de nuestros pecados es ya una realidad por tu sola gracia y por la sola fe en Jesucristo. Señor, Dios y Padre Santo, gracias porque por revelación de tu misericordia nos has enseñado esto y lo hemos podido ver. Padre, concédenos ahora que no seamos seducidos por las costumbres de este mundo, de esta temporada. Que nosotros como fieles profetas celebremos como se debe de celebrar. Como fieles profetas digamos, así ha dicho Jehová. Prepara nuestros corazones, Señor, para dar testimonio al mundo de que en tu misericordia el Jesús nacido ha también nacido en nuestro corazón, ha traído paz a nuestro corazón, ha traído cambios en nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas. Señor, que nuestras futuras generaciones también puedan ser enseñadas en ello y ellos lleguen a ser un compromiso personal de su fe en aquel Redentor por el único que podemos llegar a ti, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Dios les bendiga.